Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Nos congregamos hoy día, Señor, para ponernos ante ti, Señor. Y para que muchos ojos sean abiertos, para que cuerpos sean sanados, para que yugos sean cortados, Señor. Para que empecemos a vivir la libertad verdadera, la libertad del Espíritu. Declaramos en el nombre de Jesús que vamos a comenzar ese tiempo a partir de este día y de todos los martes que dure esta sesión. Y queremos agradecerte, Señor, porque sabemos que lo que tú empiezas lo vas a terminar bien, Señor. Gracias, poderoso Rey. Amén. Amén. Buenas tardes. Bueno. Es un poco más informal esta reunión, así que yo me voy a tomar un té, permiso. Informal, pero no menos importante. Vamos a comenzar entonces una serie de... En realidad son enseñanzas sobre la persona del Espíritu Santo. Vamos a ir conociendo aspectos de Él. Muchos ya son sabidos, ¿no? Conocidos por muchos de ustedes. Pero hay otras personas que todavía no conocen realmente la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a conocer verdad del Espíritu Santo, verdad de Dios. Y creo que al final de este curso, muchos van a haber crecido como nunca han crecido. Porque Dios es el que hace la diferencia. Así es que si ustedes se disponen de todo corazón a recibir esta verdad y están presentes, ¿no es cierto?, fielmente cada día martes, de todas maneras que el Señor va a obrar un cambio importante. El Espíritu Santo es Dios, es poder de Dios para nosotros y en nosotros. Y ese poder está disponible para el creyente, para producir este proceso de transformación que también se conoce como santificación. ¿Amén? Amén. Vamos a ir entrando entonces y preguntándonos primero cosas básicas, ¿no? El conocer estas verdades del Espíritu Santo. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza o una energía o una característica de Dios o un miembro de Dios. El Espíritu Santo no son las manos de Dios. El Espíritu Santo en sí es una persona, es una deidad, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Dios es Dios en tres personas: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Así lo revela la Escritura. Es una persona que es diferente al Padre, al Creador, y también es diferente al Hijo, el Verbo Jesucristo. Es distinto. Pero en comunión con ellos dos se forma una sola naturaleza. Comparten entre los tres una sola naturaleza y una sola unidad también. El ejemplo de esta Trinidad la podemos ver en nosotros también, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, en que nosotros tenemos también tres partes que son diferentes entre sí, pero todas ellas nos conforman a nosotros y somos una unidad. Somos cuerpo, ¿no es cierto?, lo que interactúa con el mundo, el alma, el asiento de la voluntad, las emociones, la mente, y finalmente el espíritu, donde Dios deposita el aliento de vida. En la teología judía del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es nombrado también, y el principal nombre que se conoce de él es Ruach. Ruach HaKodesh, Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Y esta expresión puede traducirse de varias maneras, no es una sola definición, pero se conoce como el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Y encarna, ¿no es cierto? O no sé si es la palabra adecuada, pero como que personifica o manifiesta el poder creador de Dios Padre. Dios participa de todas las etapas creativas a través de la acción del Espíritu Santo. Acuérdense de apagar los celulares o ponerlos en silencio. Ruach entonces es sinónimo de espíritu, es sinónimo de aliento, es sinónimo de viento, de exhalación también, es sinónimo de vida y también de cólera o ira. También. Ruach también se manifiesta, es decir, la ira de Dios también se manifiesta a través de un poder en el cual participa, interviene fundamentalmente el Espíritu Santo. Mucho de lo que nosotros sabemos en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo está en el Evangelio de Juan. Ustedes lo pueden leer en los capítulos 14, 15 y 16. Jesucristo mismo habla del Paracletos, habla del Consolador, que eso significa Paracletos, el Consolador, el Ayudador, y también habla del Neuma, el Espíritu de verdad, Neuma Aletheia. Aletheia en griego es verdad, pero significa una verdad que en el fondo es como una desocultación, es decir, cuando algo está escondido, cuando algo está oculto, y eso oculto se abre y se revela, entonces eso es aletheia. Y eso es lo que el Señor quiere un poco anunciar con este nombre, ¿no? Que el Espíritu Santo trae la verdad que ha estado oculta, que ha estado escondida para los hombres, el Espíritu Santo la revela al mundo. También habla el Señor del Espíritu Santo, dice. Primero habla del Espíritu de verdad y después habla del Espíritu Santo. Neuma Hagion. Hagion
es santo. Y bueno, en estos versículos ustedes lo pueden ver después. Es importante que lean estos 3 capítulos del libro de Juan, 14, 15 y 16. Algunas cosas que aparecen ahí las vamos a estar viendo en el transcurso de esta clase, pero lo primero que dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese es el Paracletos, el Consolador. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ahí el Señor establece entonces una verdad que nosotros como creyentes tenemos que tener claro. El mundo no puede recibir y no puede conocer al Espíritu Santo. No le es dado a los hombres sin Cristo conocer el Espíritu Santo. Solamente mediante Jesús es posible conocer a la tercera persona de la Trinidad. Aunque el hombre puede conocer su poder a través de su cólera, su ira, ¿no? Sus juicios. Eso puede ocurrir. Pero conocerlo en esencia no es posible. También dice que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, el Espíritu Santo, vamos a ver, tiene el rol fundamental de darnos a conocer a Jesucristo. Es decir, las palabras de Jesús, lo que Jesús ha dicho, solamente el Espíritu Santo puede traer real conocimiento de su significado, su alcance, de su profundidad, de todo lo que significa y hasta dónde puede llegar el conocimiento de la palabra de Dios. Importante, ¿no? Y también el Espíritu Santo da convicción de pecado. Eso lo vamos a ver también. Muy importante, tener convicción de pecado. Es algo diferente a saber que uno ha pecado, a recordarse de los pecados, a acordarse que en algún día yo fui y hice tal cosa. Fui insolente con mis padres, fui violento con mi esposa, fui maltratador con mis hijos, o quizás cuántas cosas, fui infiel, no sé. Acordarse de esas cosas, todo el mundo lo puede hacer. Todo. Pero tener convicción de que esos hechos son realmente pecados, según la definición de Dios de lo que es el pecado, ¿no es cierto? Que es, en el fondo, que todo ese conjunto de cosas me hace a mí estar perdido de Dios. Estar perdido en el mundo. Esa convicción la trae sobre la persona el Espíritu Santo. Ninguna clase, ningún curso, ninguna conversación sin la presencia del Espíritu puede realmente producir ese quebranto en el hombre. Y vamos a ver justamente que este es un aspecto importante de lo que es el pecado, el quebranto. También en estos capítulos se nos habla de permanecer en Dios, permanecer. Si permanecen en mí, ¿no? Dice el Señor en varias instancias, ¿no? Y también habla de permanecer, de que Él va a permanecer en nosotros. Esa permanencia es como, la palabra que se usa en realidad es como hacer morada o tener habitación, tener una habitación.
Es como que nosotros tenemos una habitación en Cristo y Cristo tiene una habitación en nosotros. O nosotros habitamos en Cristo y Él habita también en nosotros. Esa capacidad, ¿no?, de producir esta unidad, esta como, no me gusta esta palabra, pero igual simbiosis, ¿no? Es como un entrelazamiento que se produce entre Dios y el creyente. Es obra del Espíritu Santo también. Él puede permanecer, sí, la persona de Jesucristo puede entonces hacer morada en nosotros. Qué importante. Entonces, en estos versículos, Jesucristo habla de todas estas cosas, ¿no? El Paracletos, el Confortador, el Consolador. También tiene un significado legal, Paracletos, porque el Paracletos también es el que aboga o el abogado, el que intercede por nosotros. El Espíritu Santo tiene un rol intercesor también, así como Jesús también lo tiene. Si Jesús se refiere a Él como el Espíritu de verdad, quiere decir que hay otros espíritus que no son de verdad. Y esto es una realidad. El mundo al cual nosotros hemos venido, esta tierra, este planeta, este universo que nosotros habitamos, está compuesto por una esfera material y también por una esfera espiritual. Y aquí en la tierra tenemos una capa, un entorno planetario que es espiritual. Y en esa atmósfera espiritual habitan espíritus que no son de Dios, son de tiniebla. Y esos espíritus muchas veces intentan disfrazarse de verdad y siembran engaño, mentira. Y el principal resultado de ese engaño son falsas creencias, que pueden ser también sectas que en algo se asemejan a la doctrina cristiana, pero no son correctas. Hay muchas sectas que se han formado a partir de principios que están, o palabras que están en la Biblia. Pero espíritus engañadores han llevado a personas a manejar y manipular la Escritura de manera de crear un evangelio falso. Y eso está ahí. Y eso está actuando. El que está detrás de ese engaño es el espíritu de Anticristo. El espíritu de Anticristo es el que presenta otra verdad diferente a la de Jesucristo. Ese espíritu está operando desde que Jesucristo vino al mundo. Es el espíritu que se opuso a Él, el espíritu que lo produjo todo el proceso para que fuese llevado a la cruz, ¿no?, y crucificado. Y se ha manifestado a través de la historia por 2000 años, de distintas maneras. Pero ahí está, un espíritu engañador, mentiroso. Bueno, entonces el Espíritu Santo es Dios, tiene los atributos de Dios, de la deidad. El Espíritu Santo estuvo presente en la fundación del mundo. El verso 2 de Génesis, ¿no?, capítulo 1, dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Y en ese momento había un caos en la tierra.
por un acontecimiento que ocurrió. Y el Espíritu Santo empieza entonces a obrar poderosamente para traer orden a ese caos inicial. Y generando algo muy importante para nosotros, que es la vida material, la vida animal, la vida humana. El Espíritu Santo está detrás de esa generación, de la vida. Y fíjense que el Espíritu Santo, como tiene esta capacidad, también puede dar vida a los que están muertos. O sea, el ejemplo somos todos los que estamos aquí, que hemos recibido el Espíritu Santo, porque estábamos muertos antes. Eso dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos, transgresiones, pecados, estábamos como muertos en vida, nuestro espíritu estaba dormido, muerto, como muerto. Y el Espíritu Santo entonces nos despierta y nos vuelve a la vida original. Pero también el Espíritu Santo puede dar vida material a los que estaban muertos. Acuérdense, Lázaro, ¿no? Lázaro fue resucitado. Hay varios casos en la Escritura, ¿no? Personas que son resucitadas. Una niña, ¿no? Que es resucitada también. Bueno, otro aspecto importantísimo para los creyentes, para nosotros, es que Dios Padre es adorado, invocado mediante el Espíritu. Y a Dios le agrada y Él busca que los que adoran le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la verdadera adoración, la verdadera alabanza a Dios, la verdadera invocación a Dios, cuando nosotros queremos entrar en su presencia, debe ser por medio del Espíritu Santo. Debemos pedir, rogar, clamar al Espíritu de Dios que Él nos permita entonces tener acceso, entrar en la presencia de Dios. El Espíritu Santo no es un llegar y abrir la puerta y entrar. Hay un proceso, no sé, puede durar segundos a veces, o minutos, o tal vez horas también, o tal vez días. A Moisés le tomó 40 días, ¿no? Jesucristo estuvo 40 días también, ayunando y orando, para entrar en la presencia de Dios de una forma especial. Juan 4:23, ¿esa la puedes poner? Juan 4:23. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. ¿Fija? Si uno quiere realmente agradar a Dios presentándose ante Él, tiene que ser a través de esta instancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transporta a la presencia de Dios. El Espíritu Santo no tiene cuerpo ni forma física, pero hay una presencia física del Espíritu Santo. Hay dos en realidad, o tal vez tres, bueno, no sé, en realidad puede que haya más en realidad, pero bueno, conocidas, ¿no? Fuego consumidor,
un fuego, un fuego. En Éxodo 24, 17, Éxodo 24, 17, dice: y el parecer de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Es decir, el Espíritu Santo se estaba manifestando físicamente a través de un fuego. También, en el momento del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende en forma de una paloma. Esa es otra manifestación. Y también la palabra dice que puede ser como una brisa suave o un viento recio que parte las montañas. No sé si ustedes han estado alguna vez en un viento recio, les ha tocado, ¿no? ¿Sí? Estuvimos hace unas semanas atrás en Coyhaique y había un viento que uno se ponía así y se podía inclinar y claro, a veces los camiones se dan vuelta con esos vientos. Súper fuerte. Pero la palabra dice que puede romper las peñas, los peñascos, los montes. O sea, no hemos visto ese viento, ¿no? Todavía no. El Espíritu tiene género también. Y esto, bueno, muchos de los progresistas de hoy día van a tener que aceptar esta verdad. Es un género masculino. El Espíritu Santo es masculino. Dios es masculino. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No es la Madre Tierra, ni la Pachamama, ni la Madre no sé cuánto. Es masculino nomás. Y bueno, gracias, Señor. En Él está todo el género reivindicado, ¿no? Por algo Dios lo hizo así. Y es una verdad que nosotros debemos aceptar y amar también. Amar. Bueno, el Espíritu Santo, dice Juan capítulo 16, verso 13, fíjense, el Espíritu Santo no habla lo suyo, no dice lo suyo, sino que Él guía a la verdad. Dice Juan 16, 13, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Qué importante, el Espíritu Santo nos puede hablar del porvenir, nos puede hablar de lo que va a venir. Y de hecho, nos ha estado hablando durante todo este tiempo, ¿no? Meses, años, semanas, hablándonos de lo que está por venir a nosotros. El mundo no tiene idea de lo que está por venir. Afuera hay economistas, hay sociólogos, hay políticos, hay historiadores, hay gente realmente tratando de resolver el puzzle, ¿no?, de la prosperidad humana, y nadie puede acertar. Nadie puede acertar. Pero el Espíritu Santo sabe lo que está por venir. ¿Lo ha escuchado del Padre? El Padre todo lo sabe. ¿Ha escuchado a Jesucristo? Y Él entonces nos trae esa revelación a nosotros como un regalo de Dios. Gracias, Señor.
Él no está sujeto a leyes naturales o limitaciones físicas. Esto es increíble, ¿eh? Pero fíjense, no hay ningún lugar demasiado grande o demasiado pequeño para que el Espíritu Santo esté ahí. No tiene limitaciones físicas. Su presencia puede llenar, no sé, una montaña, una región o un lugar pequeño, tan pequeño como el cuerpo de un niño. El Espíritu Santo puede llenar a una persona o puede llenarlo todo. Puede llenarlo todo. Puede estar en la iglesia, puede estar en la casa, puede estar en el auto, puede estar en la moto. Si es que uno no pasa la velocidad máxima, Wallace. Claro. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo y puede estar en un lugar específico, ¿no? Hablándole a una persona, manifestando la presencia de Dios, Jesucristo en persona, en una persona, y también al mismo tiempo, en otro lado del planeta, Jesucristo hablándole al oído, susurrándole al oído a otra persona, al mismo tiempo. Es una maravilla. Su presencia puede llenarlo todo, todo. Puede caer simultáneamente sobre 5.000, 10.000, 4.000 o 1.000.000 de personas. Y algo maravilloso, glorioso que ocurre es que el Espíritu Santo puede caer también sobre las personas que no son convertidas. Es decir, puede actuar sobre las personas que no son convertidas, que no son creyentes en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, y produciendo algo muy importante, muy importante. O sea, el Espíritu Santo tiene también un ministerio sobre los que no son creyentes, ¿no? Sobre los pecadores. Es como la primera aproximación. Actúa sobre los pecadores trayendo justamente convicción de pecado. De esa manera se manifiesta al mundo, trayendo convicción de pecado. Y esto es esencial, porque es la manera como Dios inicia su trabajo con el hombre. De esa manera, Dios empieza a actuar con las personas. Lo primero, convicción de pecado. No hay nadie, como decían antes, en esta tierra que pueda traer esta verdad, esta realidad. Ninguna palabra muy convincente va a hacer a la persona tomar realmente conciencia de su pecado, de lo que significa. Traer este convencimiento. Ni siquiera los ángeles pueden hacerlo. Y en el capítulo 16 de Juan, a partir del verso 8, aquí nos dice justamente: cuando Él venga, redarguirá, es decir, traerá convicción al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Fíjense, el solo hecho de no creer de la forma como debemos creer, ¿no?, ya es motivo de juicio por parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos separados de Él en un plano de enemistad, de pleito, de disensión con Dios. Y el Espíritu Santo es el que trae este convencimiento. Es el único que puede redarguir, que significa también como reprender, que esas faltas, esa condición pecaminosa quede expuesta ante mí. No como hecho solamente, como recuerdo, sino como una condición real de mi alma. Estoy en pecado, estoy sucio, soy pecador. Y esto es una gran manifestación del Espíritu Santo. Una persona realmente tiene que pasar de muerte a vida, tiene que convertirse a Jesucristo para ser salvo. Los que vienen del mundo vienen de una condición perdida, están sin salvación. Y el Espíritu Santo entonces empieza a actuar en la persona y a dar convicción. Cuando yo conocí al Señor, yo no estaba en droga, no tenía, digamos, no me iban a meter preso, no nos estábamos divorciando con Filomena, teníamos una vida normal dentro de todo, pero el Espíritu Santo trajo convencimiento de que sin Él estamos realmente perdidos, que necesitamos realmente la salvación de Dios. Y esa convicción, esa necesidad, ¿de dónde surgió? ¿Por qué? Bueno, porque alguien nos habló, ¿no? Escuchamos la palabra y esa palabra el Espíritu Santo entonces la puso con el verdadero énfasis que tiene en nuestro corazón. Y por eso nosotros entonces reaccionamos al impulso del Espíritu. Y esto debe estar presente en nuestras vidas hasta el fin. Este convencimiento de esta necesidad constante de estar siendo escudriñado por Dios, de que el pecado realmente que está en nosotros pueda salir, pueda ser borrado, que cosas que hay en nosotros, raíces que han estado por años, distintas cosas, temores, cosas que están ahí arraigadas, salgan de nuestra vida. Eso lo hace el Espíritu Santo. Lamentablemente, si el Espíritu Santo no está en personas en la iglesia, eso puede ocurrir, puede existir, que personas no estén llenas del Espíritu Santo, no se produce este proceso. No hay un cuestionamiento, no hay una regeneración y el estado de la persona es el mismo. Personas que ustedes los conocieron hace 15 años y que hoy día están confesando el mismo pecado, que están igual, que no han cambiado, que no han dado pasos de fe, que Dios no los ha podido mover 1 metro de su espacio cómodo y confortable con el Señor. Eso es ausencia del Espíritu Santo. Y eso puede ocurrir. Y es un engaño porque mantiene una falsa esperanza de salvación. Pero la verdad, nosotros creemos que la salvación se pierde. O sea, se puede perder. Se puede perder. Justamente el contristar al Espíritu Santo lleva finalmente a que la persona se pierda.
la apostasía. Pensar que uno es salvo, pero sin esta relación especial con Dios, es un engaño. Por el contrario, la persona realmente es convertida o se convierte cuando esta convicción de pecado lo lleva a tener pesar en el corazón, tristeza, quebrantamiento, dolor, llanto. Algo en mí debe acongojarse porque estoy viendo mi maldad y yo no quiero esa maldad en mi vida, ¿no? Pero la veo. Jesucristo la ha expuesto, la pone ante mis ojos, pone los hechos, pone la verdad, pone mis acciones a la vista y siento pesar, tristeza, hasta la muerte, por el anhelo de ser liberado de esa maldad. Eso es una acción del Espíritu Santo en la persona. Pero si eso no ha ocurrido, si no ha habido este quebrantamiento, no digo que tenga que ser todos los días, no. Pero en algunos instantes de nuestro caminar, en algunos momentos, principalmente al comienzo, ¿no es cierto?, tiene que haber este quebranto. Porque no puede ser que nosotros andemos por la vida así, como si no hubiésemos pecado nunca. Como una frescura así todo el tiempo, ¿no? Cuando en realidad mi maldad se pagó con muerte. Alguien tuvo que morir por mí. Y yo ando así, como si nada por la vida. El Espíritu Santo me tiene que llevar a mí a tener ese convencimiento, ver esa verdad, esa realidad. Lo que yo hice merece la muerte. En mi caso, no sé ustedes, pero en mi caso. Entonces, lo más profundo del corazón es revelado, ¿no? A través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, entonces, es el que actúa ahí, metiendo esa espada de dos filos, ¿no? Que entra y penetra hasta el tuétano, hasta la médula. Claro, solamente Dios puede hacer eso, entrar a lo profundo de cada uno. El Espíritu Santo va a hacer todos los esfuerzos posibles que estén a su alcance para llegar, ¿no es cierto?, al corazón de las personas. Va a hacer todo lo posible. Pero esa acción va a tener un límite. Va a tener un límite. Va a haber un límite a todos los esfuerzos que Dios haga por alcanzar el corazón, por alcanzarte a ti, por alcanzarme a mí. Cuando ya haya tratado todo el Señor y el corazón finalmente no se doblegue, no se quebrante, la persona va a sufrir un proceso que es tremendo, que lo escuchamos nosotros el día domingo. ¿Se acuerdan las 4 etapas del juicio de Dios? El entendimiento entenebrecido, pero lo primero, el corazón se endurece. Y eso es algo que uno de repente no deja de asombrarse cuando una persona rechaza a Dios. Parte primero con un no,
Y si sigue así, finalmente lo rechaza en forma violenta. Violenta. Y es como que no hay caso. Y la niña cristiana, que tenía tantas ganas de casarse y que finalmente convenció a todo el mundo que el novio, aunque no era creyente, era súper bueno, se casó con él y ya a los 7 años, 8 años de matrimonio se da cuenta que el evangelio no le entra por ninguna parte a este hombre y está ahí y finalmente dice, me equivoqué. Esto no se lo aconsejo a nadie, a nadie. Para mí ha sido un martirio. Esto lo escuché yo hace poquito nomás, estábamos en Aysén con una señora cristiana, llevaba hartos años más con su esposo y no había caso. Y ella nos confesaba, decía, yo amo a mi esposo y sé que él me ama a mí y tenemos un buen matrimonio, pero espiritualmente no tenemos nada en común. Fíjense, la persona con la cual ustedes comparten su vida, los casados, no tiene esa comunión. No tiene la comunión. Tremendo, tremendo. Gracias, Señor, por los matrimonios que hay acá, por los matrimonios que tenemos en la iglesia. Gracias, Señor. Levante la mano a los matrimonios. Bien. Un aplauso por los matrimonios. Bien. Entonces, es necesario traer esta convicción y entonces la persona finalmente reconoce su pecado. Sí, esto es, aquí está, Señor, perdóname, necesito tu perdón. Y la persona nace de nuevo. Porque el hombre viejo, como hemos escuchado ya, en ese momento es llevado a la cruz, es crucificado, muere, y el hombre nuevo, la mujer nueva que está en nosotros, se levanta entonces. Igual como Jesucristo se levantó de los muertos, se levanta a una nueva vida, la persona nace de nuevo. Todo esto, se fijan, es obra del Espíritu Santo, está actuando ahí, está produciendo todo este proceso en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice, esta escritura es maravillosa para todos los deudores habitacionales. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las deudas, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esto es verdad, ¿eh? Es verdad. Cuando uno se hace socio del Señor, entrega sus finanzas a Jesucristo, Él produce un cambio revolucionario en la economía. Se producen sucesos inexplicables. No sé si algún economista habrá hecho alguna vez un estudio Yo sé un estudio nomás que habla de la movilidad social, que es como un índice, de, por ejemplo, los padres, qué nivel social tenían, después los hijos, si estudiaron o no estudiaron. Bueno, dentro de la movilidad social mayor, como de grupos sociales, de personas, los evangélicos. Los abuelitos allá en el campo, apenas leer y escribir, y los nietos médicos. Y con un cambio así impresionante
en todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no es cierto? La educación. Nosotros ya estamos viendo ahora, estas generaciones ahora, estamos viendo esos resultados ya. Como ya los jóvenes, ya de 30, 40 años que vienen de familias, ¿en qué nivel están? Lamentablemente también se ha producido mucho alejamiento, porque también es como el mundo, el éxito del mundo también llama, lamentablemente, pero hay otros jóvenes que se mantienen firmes y muy bien. Entonces esa es la parte del Espíritu Santo que actúa sobre la persona que no es creyente, ¿no? Sobre el pecador. ¿Qué hora es? Son 20 para las 9. Ya. Quedan como 2 horas. No sé. Bueno. ¿Lo dejamos hasta aquí? ¿Les parece? Y la próxima semana entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabaja ahora en el creyente, cuál es la función principal en el creyente, que también es maravilloso. Y bueno, vamos a ir viendo distintos aspectos, ¿no? Vamos a estudiar bien lo que es el bautismo del Espíritu Santo en este curso y también los dones del Espíritu. ¿Por qué es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Imprescindible, que es distinto al bautismo en agua, a pesar de que el Espíritu Santo también está presente en el bautismo en agua, pero el bautismo del Espíritu Santo es diferente. Y ¿por qué los dones también son importantes que estén activos en la iglesia, en el creyente? Los dones del Espíritu. Vamos a ver como bien extenso cómo se manifiestan y se aplican los dones. ¿Amén? Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Señor Jesús, Padre Celestial, si alguien ha escuchado esta palabra, Señor, y ha sido movido por el Espíritu, si ha visto su pecado, Señor, de una forma real, profunda, verdadera. Espíritu Santo, te pido que tú lo muevas en esta hora a pedir perdón, Señor, a confesar su pecado ante ti, Señor, y pedir perdón. Clamar, Señor, por la sangre de Jesús, para el perdón de sus pecados, Señor. Oh, Señor. No podemos menospreciar al Espíritu Santo, su acción, pensar que Él está constantemente perdonando una tras otra vez. Debemos renunciar de una vez a la condición de pecador, Señor. Padre Celestial, recibimos tu perdón, Señor. Y toda persona que quiera hoy día puede decirle a Jesús: sí, Señor, yo quiero ser perdonado por ti esta tarde, esta noche. Quiero ser salvo, Señor. Quiero que me salves, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.
Amén. ¿Tú? ¿Ya? Solamente tenía en mi corazón siempre la palabra: no resistáis al Espíritu Santo. No resistamos. La verdad que este curso, llamémosle curso, va a ser efectivo en la medida que no pongamos esa resistencia. Porque podemos escuchar, pero podemos escuchar endurecidos, fíjense. Entonces, eso quería transmitir, de que no resistamos. La palabra dice: no resistan al Espíritu Santo, no nos endurezcan. Si escuchas hoy su voz, no endurezcan su corazón, no endurezcamos el corazón. Y aquí estamos todos, porque yo creo que el Espíritu Santo va a actuar y quiere actuar sobre cada uno de nosotros, cada uno, ya sea que llevemos 40 años caminando en el Señor. No endurezcamos, no lo resistamos. Eso. Bueno, terminemos alabando al Señor, ¿les parece? En espíritu y en verdad.